Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Y hoy vamos a hablar sobre la nutrición y la degeneración física. Bueno, este es un nombre que no inventé yo, sino que de hecho obedece al nombre de un libro que se llama así, pero en inglés, Nutrition and Physical Degeneration, que en mi opinión es un libro que todo ser humano hoy vivo tiene que leer. Y hay un testamento de cómo la alimentación influye directamente en la salud de nuestro cuerpo. Y de hecho podríamos hablar de que Weston Price, el escritor de este y autor de este libro, pues empezó a dar unos vestigios de lo que hoy conocemos como epigenética, pero no voy a adelantar, voy a hablar de eso un poquito más adelante. Ok, hablemos un poquito de Weston Price. Weston Price fue un odontólogo que se topó con un grave problema, en su propia consideración, un grave problema, y es que las piezas dentales de la gente venían completamente torcidas en más de un 90% de la gente. ¿Qué era lo que estaba provocando eso? Se supone que el ser humano tiene que salir con piezas dentales completamente rectas, pero en el caso en lo que él vivía, entre la década de los 20 y los 30, básicamente se exponía a personas con dentadura completamente deteriorada. Y él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a estudiar a las personas sanas para saber exactamente qué es lo que hacen y por contraste identificar en qué está fallando la sociedad actual. Y se propone, junto con su esposa, hacer un viaje que duró más o menos unos 10 años, en donde visitaron 118, si no me equivoco, zonas geográficas como en 17 o 118 comunidades en 17 zonas geográficas, y fueron recobrando información. Estamos hablando de la década de los 30, para poder encontrar esas causas de degeneración física, pero buscando a personas sanas. Entonces, básicamente, lo que él hizo, y todavía hay que pensar que en esa época existían tribus que no habían sido afectadas por el comercio y los alimentos del hombre blanco, entre comillas, del hombre blanco, como la persona industrializada. Y la parte interesante de esto es que él contrastó dos grupos. Digamos, un grupo que genéticamente son una carga similar, que viven en una zona costera, que viven con exposición a comercio porque llegan barcos y por lo tanto tienen acceso a lo que él denominó los 4 demonios blancos: leche pasteurizada, trigo refinado, sal y azúcar blanca. Sal refinada y azúcar blanca. Y dentro de esto, el trigo, pues todos los productos de trigo como panes, galletas, de azúcar, confites, mermeladas, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con estos alimentos ya ultra procesados, que en aquella época ni siquiera eran tan ultra procesados como ahora, pero sí ya eran bastante procesados. En contraste con personas que vivían cerca de esa costa, pero tal vez unos 100, 200 kilómetros tierra adentro, y que nunca habían tenido exposición a la zona costera y todavía vivían de manera muy autóctona, consumiendo sus productos básicamente cultivados o cazados por ellos mismos. Entonces él encuentra varias cosas interesantes. Para empezar, hablemos de la parte relacionada con los dientes, que era su interés primario, pero ya ahora vamos a conocer otras cosas interesantes. Para empezar, él encuentra que los arcos mandibulares y maxilares, es decir, la parte de abajo y la parte de arriba, eran completamente anchos en aquellas poblaciones que no estaban expuestas a los alimentos industrializados y que eran completamente autóctonos, es decir, no tenían comercio alguno que les permitiera usar alimentos del hombre blanco. En comparación a las otras personas que vivían en la zona costera, que tenían arcos maxilares disminuidos y mandibulares también más pequeños. Pero él encuentra algo interesante. La incidencia de caries era del orden del 0.3% a menos del 1% en estas tribus que eran tierra adentro,
o separadas, digamos, del comercio, porque no siempre eran tierra adentro, sino separadas del comercio, misma carga genética, en oposición a caries de más del 30% en estas zonas que estaban expuestas, 30% de las piezas en zonas expuestas al comercio. Entonces se encuentra eso como primer hallazgo. Lo segundo es que, digamos que todavía era una posibilidad en aquel entonces, la zona adentro, tierra adentro, que no haya sido expuesta a la comida del hombre blanco, toda la vida habían vivido bajo una misma línea de productos que producían ellos o cazaban, versus aquellos que vivían en la zona costera, en donde tenía la exposición a primera y segunda generación. Primera generación es que de pronto yo, que tengo 49 años, por primera vez en mi vida pruebo algo porque en este momento llegan por primera vez los barcos con intercambio de productos que yo adquiero y entonces empiezo a probar confites o mermeladas o melcochas o productos procesados. Yo soy primera generación, me expongo por primera vez, primera generación. Pero segunda generación es los hijos de estas personas que por primera vez se expusieron, serían segunda generación. ¿Qué pasó con ellos? Ya nacieron provenientes de padres que consumían esos productos porque fueron la primera generación expuesta. Entonces, lo que él encuentra en primera generación es que hay un aumento de la frecuencia de caries y la cantidad de piezas dentales con caries del orden del 30% en comparación con aquella población que estaba tierra adentro. Ese es el primer hallazgo. ¿Okay? Hay una parte importante relacionada con esto, y es que la gente en primera generación tiene decadencia dental y pérdida de piezas dentales. Pero ¿qué encuentra él en segunda generación? En los hijos de aquellos que provienen de la primera generación, primeros en probar, estos niños ya nacieron comiendo estas cosas y nacieron de padres que las comían. Y lo que él encuentra es que hay un adelgazamiento del arco maxilar y del arco mandibular, haciendo que ese arco sea muchísimo más delgado, más estrecho, y por lo tanto el ser humano que viene con una cantidad de piezas dentales fijas, ya esas piezas dentales no tienen espacio para poder crecer y por lo tanto los dientes salen apiñados. Entonces, en segunda generación, lo que él encuentra es que hay primero caries, en segunda generación caries, pero además cuando salen los dientes permanentes, y en muchos casos en los dientes de leche salían esos dientes completamente torcidos porque no tenían campo suficiente. Y lo que él encuentra, y varias cosas que se pueden extrapolar ya a temas de respiración que conocemos hoy en día, es que la degeneración física de estos alimentos pobres en nutrientes, porque eran alimentos poco densos, y hay que entender que no es hasta sino hace muy poco tiempo que se empieza con la fortificación de alimentos procesados, y no con esto estoy diciendo que sea bueno consumir alimentos procesados fortificados y todo bien. No, del todo no deberíamos estar consumiendo alimentos procesados y ultraprocesados. No es una buena idea para nuestro cuerpo, ya sabemos lo que producen. De hecho, de esto se trata mucho del podcast, de estar hablando constantemente de lo que la gente experimenta, pero que no sabe que proviene de eso. Pero en este caso, hay una pérdida, por lo tanto, de ese arco, y las piezas salen completamente torcidas. Y de ahí que lo que él encuentra, que más del 90% de la gente, de sus pacientes y gente a la que él se exponía en su tierra natal, pues tenían problemas dentales de dientes apiñados y, por supuesto, caries, ¿verdad? Porque, como decía antes, la cantidad de piezas dentales siempre son las mismas, pero ahora ya no caben y entonces se montan unas sobre otras, y otras que salen completamente torcidas o ni siquiera salen, están horizontales, es decir, un desastre completo. Ese es uno de los hallazgos que él encuentra. ¿Qué sabemos hoy, por ejemplo? Cuando una persona está consumiendo trigo o gluten, muchas veces el sistema empieza, o azúcar, el sistema empieza a volverse contra uno y desarrolla alergias con hiperliberación o secreción de histamina. Y la histamina entonces produce alteración en la capacidad respiratoria, también asma,
Y estas complicaciones respiratorias en muchos casos hacen que la persona necesite, porque no puede, necesite respirar por la boca, porque por la nariz está todo eso taponeado con sintomatología, mucosidades en los senos y otras cosas que no permiten que la persona respire por la nariz, y al respirar por la boca, entonces se da un fenómeno en donde la forma de la boca cambia completamente en oposición a quien respira por la nariz con la lengua descansando en posición de descanso sobre el cielo de la boca, por lo tanto forzando hacia arriba una expansión de la maxila hacia los lados. La lengua, que es un músculo, empuja hacia arriba, y ese empuje hacia arriba hace que la maxila en crecimiento vaya separándose y abriéndose, y por lo tanto dándole más espacio a los dientes. Entonces es un tema específico de alteración por desnutrición que hace que los huesos salgan deformados, con arcos mucho más pequeños, mandibulares y maxilares, o tiene que ver también la respiración. Bueno, ambas situaciones se han relacionado con esta problemática. Y efectivamente, entonces él encuentra una relación directa entre el consumo de alimentos industrializados, ultraprocesados, y una decadencia dental severa. Y bueno, yo fui un caso de esos. Yo tuve que usar frenillos, mis dientes salieron torcidos, uno no salió nunca, tuve que tener una cirugía con anestesia general para que me extrajeran un colmillo, el canino superior izquierdo, que nunca salió, ¿verdad? Y entonces en otros podcasts he contado que yo era un niño Coca-Cola, mi papá trabajaba en Coca-Cola y a nosotros nos entregaban, creo que eran 24 litros de Coca-Cola por semana, que nos tomábamos todos esos 24 litros. Entonces imagínense, de hecho en el podcast con mi madre, doña Clary, en donde contamos su historia, hablaba de que yo tuve un ataque de gota a los 8 o 9 años. Y la gota es una sobreproducción de ácido úrico, y el ácido úrico se sobreproduce cuando consumimos fructosa, y la fructosa viene en el jarabe de maíz alto de fructosa que se usa para endulzar la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces usted ya puede ir sacando las conclusiones. De hecho, en el podcast anterior hablé sobre lo que la fructosa hace a nivel metabólico y por qué nos induce a un aumento de peso. Si no lo ha visto, vaya en el tras anterior, vaya y revise ese podcast, es bien interesante. Entonces él encuentra en particular sobre el tema de la degeneración física a nivel de los dientes. ¿Pero qué otras cosas se encuentran? Bueno, para empezar, no se encontró uniformidad en el tipo en la cantidad de macronutrientes que consumían las diferentes poblaciones, sea fuera en la parte norte de Canadá o en la parte de Australia. No siempre se consumía la misma proporción de alimentos en términos de macronutrientes, por decirle. No siempre era low carb, no siempre era cetogénico, no siempre era vegano, no siempre era vegetariano. En todas había diversidad, pero esa diversidad dependía de la producción autóctona, cómo obedecía a los ciclos anuales y lo que había presente. Entonces, en las zonas más cercanas al Ecuador, en donde suele haber una estación lluviosa y una estación seca, y no un invierno con frío, hielo y nieve, y por lo tanto hay más presencia de frutas tropicales, entonces había una tendencia a comer más de estos productos porque estaban disponibles en el ambiente de forma natural. Pero lo que sí encontró es que había una predilección especialmente importante por el consumo de productos animales totalmente ancestral como práctica para asegurar salud, y él encontró de hecho que los nutrientes, o digamos comidas que más nutrientes y más eran valoradas por todas las tribus que visitó, eran los huevos, particularmente la yema de huevo. Y el tema de la yema de huevo, tristemente todavía se sigue discutiendo si la yema es buena o mala, ¿verdad? Tal vez usted ha visto algunas de las publicaciones. Yo me como entre 12 y 15 huevos al día y todos son con la yema. No podría comerla sin la yema. Agarrar la yema y botarla y comerme solo la clara sería el equivalente a tomar un anillo con diamante, quitar el diamante y tirar el diamante a la basura y comerme solo el anillo. No tiene sentido, ¿verdad? Pero entonces él hablaba de los huevos, particularmente la yema, el hígado, las vísceras, y particularmente en lugares en donde había un muy bajo consumo de carbohidratos porque no existían, digamos en los Inuit, en la zona de Alaska, por ejemplo, también, porque no había disponibilidad. Entonces había un consumo, y la tribu
buscaba los animales en el momento de edad del animal en donde la glándula tiroides la tenían más grande, y cuando cazaban al animal entonces la distribuían en partes iguales pues entre los miembros de la tribu, y 9 meses después había embarazo. Vamos, no es que la glándula tiroides embarazaba a las mujeres, es que la glándula tiroides, consumirla permitía el consumo de nutrientes que permitía una mejor expresión de la glándula tiroides, que por lo tanto mejoraba la fertilidad y permitía que quedaran embarazadas. Pero ya voy a llegar a ese tema porque es bien interesante. Entonces, había particularmente el consumo de productos animales como un énfasis y muy preciado. Y de hecho, él nunca encontró una cultura o una tribu que fuera vegana o vegetariana. Siempre, en todos los casos, cuando no había consumo de carnes era porque no había disponibilidad. Pero siempre que había disponibilidad en el momento del año, toda la cultura se organizaba alrededor de eso, de ese momento, para buscar la caza de esos animales, porque entendían, repito, ancestralmente, por la historia y la experiencia, que el tener esas fuentes era lo que más les iba a asegurar funcionamiento. Por ejemplo, la vitamina B12, que se obtiene de fuentes animales, asegura un adecuado funcionamiento de la glándula tiroides, ¿verdad? Y en algunos casos que me he topado con personas que han practicado veganismo y llegan a buscarnos porque quieren experimentar un cambio. Es decir, la gente nos busca porque está desesperada, porque tiene algún problema de salud. Más o menos lo que he logrado identificar es que al cabo de 6 o 7 años de un veganismo estricto, la persona ya empieza a tener un problema severo en diferentes manifestaciones en su salud, y entonces es donde evalúan qué pueden hacer, y ahí es donde viene la sugerencia de, tal vez incorporemos algo de pescado o huevos, por lo menos, ¿verdad? Lo ideal sería muchísimo más cantidad de fuentes. Pero él encuentra, volviendo a Weston Price, que no existían sociedades que fueran veganas, vegetarianas, y muchísimo menos veganas. Con la sabiduría convencional de su historia, de su tribu, el consumo de productos animales siempre era prioridad cuando existieran. Y lo único que determinaba si consumían más o menor cantidad de carbohidratos era la disponibilidad. Repito, en la zona más cercana al trópico había mayor consumo, en las zonas más alejadas había menos consumo, pero todos tenían una estrategia en donde la fuente primaria siempre eran alimentos enteros. No eran alimentos procesados, ultraprocesados, no eran trigo, era, ¿verdad?, vegetales, era el consumo de todos estos que mencionaba antes, como frutas, etcétera, por biodisponibilidad. No biodisponibilidad, perdón, por disponibilidad ambiental. Entonces, ese es otro hallazgo que él, y lo reporta en el libro, que él encuentra en relación a esto, como experiencia de lo importante que es consumir fuentes primarias de alimentos que sean completamente enteros, naturales, y en el caso de animales, por supuesto, animales de lo que hoy consideramos de pastoreo, que será un tema de otro podcast en donde voy a explicar la diferencia entre un animal de pastoreo, un animal comercial, un animal orgánico que se ponen huevos orgánicos, etcétera. ¿Qué es un producto orgánico? ¿Qué es un producto orgánico certificado? ¿Qué es un digamos, un tipo de división de los alimentos que es como más avanzada que la certificación orgánica, que es digamos, en donde los productos crecen en equilibrio con otros productos, ¿verdad? Son diferentes grados, y eso lo voy a explicar muy en detalle porque es fascinante, interesante, y es donde uno debería buscar las fuentes de sus alimentos. Pero esos alimentos, al ser enteros, entonces vienen con todos los nutrientes, y las tribus se organizaban para poder encontrar el equilibrio siempre con todo lo que tenían, pero de fuente primaria. Y primaria queriendo decir ellos mismos cultivando o cazando, y no de secundaria de comercio, ¿verdad?, sino de manera autóctona. Y es un llamado pues siempre a poder apoyar a las microeconomías locales al hacer consumo de productos locales, ¿verdad? Porque entonces ahí uno sí colabora con el ambiente, de que no tienes que estar comprando una manzana que fue cultivada en California, y entonces todo lo que esa manzana invirtió en recursos naturales, de agua, de pesticidas, y cómo se ha dañado el ambiente, y además
la huella de carbono al haber sido traído en avión o en barco, ¿verdad? Son cosas que van más allá, pero eso lo vamos a discutir en otro momento. Es súper interesante. Las biodinámicas es a lo que me refería, que es todavía más avanzado en términos de producción que los certificados orgánicos, pero eso lo explicaremos después. Aquí en particular hay otro tema que a mí me llamó la atención y es a lo que hacía referencia al principio de la epigenética, ¿verdad? Recordemos, epigenética es el estudio de cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Y el ambiente es todo, a nivel mental, emocional, físico, espiritual, todo el input que tenemos genera modificación en los genes. Por eso nosotros promovemos muchísimo el manejo de estrés. Asolearse, la vitamina D es tremenda influenciadora en muchísimos procesos que modifican la expresión de nuestros genes. Dormir mal o dormir bien cambia completamente la expresión de los genes. ¿Verdad? Eso es epigenética. Entonces los genes los tenemos y puedo yo tener una predisposición a ciertas condiciones, pero si se manifiestan o no depende más del ambiente al que yo estoy sometiendo esos genes. Entonces aquí es donde entra una parte súper interesante y es que cuando había un matrimonio en esas tribus, esa pareja tenía que esperar por lo menos 6 meses antes de concepción. Y aquí viene la parte interesante. Recordemos que todavía en esa época las tribus invadían a otras tribus. Bueno, no hay que irnos muy lejos. Ahora Rusia invade a Ucrania. Pareciera que el tiempo no ha avanzado y no hemos aprendido nada, pero eso es otro tema. Todavía en aquel entonces dependía mucho de la fuerza del miembro, que fuera un miembro que aportara valor y tuviera fuerza para poder defender en el caso de una invasión. Entonces ellos se tomaban muy en serio que cada nuevo miembro en la tribu tenía que aportar fortaleza, seguridad y capacidad en términos de poder luchar y luchar adecuadamente. Entonces ellos se aseguraban de que todos los hijos que venían de ese matrimonio tenían que venir en las mejores condiciones y descubrieron por prueba y error a través de los años, sabiduría ancestral, que los hijos se influenciaban positiva o negativamente hasta lo que hicieran los papás, mamá y papá, hasta 6 meses antes de la concepción, no del nacimiento, de la concepción, el momento en que el ovocito secundario se une al espermatozoide. Hasta 6 meses antes de lo que los papás hicieran, afectaba la calidad de ese hijo. Entonces, ellos como práctica tenían que en el momento en que había unión de miembros, solamente podían, o más bien, tenía que haber un énfasis completo de toda la tribu para darles a ellos lo mejor de la casa. Digo, me refiero a la casa de cacería, ¿verdad? Los mejores productos. Entonces, si conseguían glándula tiroides, si conseguían glándulas suprarrenales por la cantidad de vitamina C, las vísceras iban primero a esta pareja recién unida y hasta por un periodo de hasta 6 meses para poder darle la mayor cantidad de nutrición, porque ellos sabían que en el momento en que ellos recibían esa mayor calidad y había concepción, los genes iban a estar influenciados de una manera en donde el miembro que nacía después de ese proceso iba a ser un agregado a su tribu en vez de ser un peso muerto, en términos de que naciera débil o sin capacidad de poder aportar al grupo, ¿verdad? Y hay que entender que en esas tribus, ya cuando una persona dañada o lesionada y ponía en riesgo el grupo, esa persona era separada. O sea, era así, pero era supervivencia pura. Entonces, ellos lo que hacían es que le daban ese énfasis de 6 meses a la pareja para enfatizar toda la nutrición y los mejores cuidados para que ellos pudieran tener, a través de la concepción, el mejor hijo posible. Qué interesante, porque ahora eso lo conocemos como epigenética. Pero ¿qué sucede ahora? Tenemos papás que no pueden quedar embarazados, mamás que no pueden quedar, bueno, más bien, parejas que no pueden quedar embarazadas. Y ojo, esto no es una crítica directa a quien lo está sufriendo, es al sistema que ha producido la infertilidad de la que somos sujetos ahora. Personas altamente cargados de estrés. El estrés hace que la mujer
produzca una hormona que se llama la prolactina, que impide el embarazo, para empezar por ahí. Altas cargas de ejercicio o de estrés que inhiben un adecuado equilibrio hormonal. La gente no está durmiendo. Están comiendo literalmente basura todo el día, de manera frecuente. Baja cantidad de nutrientes, baja concentración en nutrientes desde que nacen en el suelo esos productos. Ese es el tema del que vamos a hablar con lo biodinámico y lo certificado orgánico. Entonces esas deficiencias las atraen a su cuerpo. Si fuera que están comiendo comidas enteras, que no son orgánicas, pero por lo menos enteras, eso ya viene con una disminución en la cantidad nutricional, porque así es como funciona la transferencia de algo que no es óptimo a un animal o planta que no es óptima, ¿verdad? De los suelos que no han sido, digamos, recargados o restablecidos. Y si esa persona pasa a puro alimento procesado, comiendo galletas y barritas y frescos azucarados, vean, no hay cómo los genes no vayan a expresar. Niños que vienen con problemas de déficit atencional, con una serie de alteraciones de comportamiento, niños que no pueden hablar 2, 3 años y no dicen más de 10 palabras. Es decir, eso yo lo veo cerca. Entonces, y temas de comportamiento en las escuelas, niños que se vuelven súper hiperactivos, tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Y el testamento de este libro nos explica exactamente cómo el llevar las prácticas ancestrales logra generar un nivel de salud que viene desde la base, afectando directamente los genes, y cómo esos genes son materia prima para que nuestro cuerpo se exprese adecuadamente, pero esos genes se expresan por lo que estamos comiendo. Obviamente, no es solo lo que comemos, es todo. Entonces resulta súper interesante cómo desde esa época, de la época de los 30, se conocía eso. Las tribus le daban un especial énfasis a una preparación a la pareja de 6 meses. Entonces, cuando nosotros nos visita una paciente que me dice que yo vengo para quedar embarazada, yo estoy cansada de intentos y aprendí que con esto se revierte el ovario poliquístico, y efectivamente sí, yo le cuento, sí, 6 meses después de que la persona ha empezado la intervención, ya esos ovarios están completamente limpios, confirmados por ultrasonido. Pero digo, bueno, qué dicha, agarremos lo siguiente, tomemos esta oportunidad, dígale a su esposo que ingrese en el programa y tómense por lo menos 6 meses de tiempo para hacer lo mejor. No piensen en ustedes, qué cansado, 6 meses, en serio, no, proyéctenlo a su hijo. Ustedes lo que quieren es la mejor calidad en su hijo, ¿verdad? Y calidad, pues hablando en términos simples, pero un hijo, una hija que venga con todas las capacidades. Nadie quiere tener a una persona que viene con una discapacidad. Obviamente pasan y uno los quiere y les da todo el cariño y el amor y los impulsa para que mejoren. Pero si sabemos que hay ciertas discapacidades cognitivas, expresiones físicas que tienen un nacimiento desde expresión de genes que hoy sabemos que se pueden modificar por este testamento de que estoy hablando del libro, o por supuesto por la epigenética que ya conocemos, y el input que damos diariamente, cómo comemos, cómo nos asoleamos, cuál es la cantidad de agua y de qué fuentes es, cómo estamos respirando. Nos exponemos a aparatos electromagnéticos todo el día. Estoy con el celular cerca, me lo pego en mi cuerpo, lo pongo y lo sostengo aquí en la bolsa del pantalón. ¿Verdad? Son todas las cosas que tienen influencia y que mucha gente simplemente no sabe y están afectando, por lo tanto, su vida y la capacidad de quedar embarazados o tener la mejor oportunidad de un hijo adecuadamente formado, desarrollado y con todas las capacidades que pueden tener. Entonces, bueno, siempre para mí es un gusto poder ayudar a la gente y obviamente lo digo y lo seguiré diciendo, es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, si usted está en ese proceso que quiere mejoría de alguna manera en su salud, en la parte digestiva, en la parte hormonal, en la parte de fertilidad, con alguna condición autoinmune, mejorar a nivel físico por ganancia de masa muscular, mejorar composición corporal también, mejorar en algún deporte o inclusive una parte digestiva, lo que sea, es lo que nosotros hacemos. Y a mí me encantaría poder influenciar de manera positiva en su proceso. Puede escribirnos al 7277-6066, eso es un WhatsApp, puede ser virtual o presencial, aunque usted esté en otro país. Nosotros vemos muchos pacientes a través de consulta virtual. Entonces nos encantaría ser parte de su proceso.
Pero entonces hay lecciones que yo le recomiendo que lea ese libro, que son muy potentes de cómo tomar a sujetos sanos y estudiar el ambiente bajo el cual se desarrollaban. Nos da muchas lecciones que nos sirven como una puerta de entrada a recuperar la salud en el caso en que no la tengamos. Porque la salud no es casualidad, obedece a principios que se practican diariamente y que se integran como un estilo de vida. Y eso de que ellos tomaran esos 6 meses de tiempo para poder formar adecuadamente a la pareja y por lo tanto manifestar el full en potencial de sus genes para que tuvieran a hijos que fueran 100% funcionales y agregaran a la tribu, vaya, eso es una enseñanza impresionante y de hecho es todo lo que persigue Weston Price Foundation y Price Pottenger Foundation, porque era una sola y se separaron. Uno es de Francis Marion Pottenger y el otro es de Weston A. Price. Francis Pottenger escribió un libro que se llama Pottenger's Cats y es también súper interesante de cómo a través de la degeneración en comida, primero comida cruda, leche cruda y carne cruda, luego leche cocinada y carne cocinada, luego leche condensada y carne cocinada y luego leche en polvo y carne cocinada, dándoselo a diferentes gatos en 7ª generación ya se volvieron extintos, mientras que los que consumían carne cruda y leche cruda permanecían completamente funcionales. Perdían la capacidad de un gato que se pone patas para arriba y se suelta, ellos rápidamente caen de pie. Perdían esa capacidad conforme se iba degenerando el tipo de alimentación que les daban, con solo cocinar la carne para un gato, por ejemplo. Y después diferentes degradaciones del nivel de leche, ¿verdad? Cruda, leche cocinada, leche condensada, leche en polvo, siendo la leche en polvo la menos óptima, por ejemplo. Entonces ellos dos se unen y hacen, ¿verdad?, todo un sistema de comunicación y parte de su misión era enseñar a la gente a vivir de una mejor manera, pues usando los principios fundamentales de la salud. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Este es un tema muy denso, pero quería hacer la mención de cómo la nutrición puede representar degeneración física o ventaja física. Y no solo la nutrición, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Son muchos aspectos que tienen que ver con la práctica diaria en todo aspecto, en todo lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro estilo de vida. Y si esto le puede ayudar a alguien más que usted conoce, pues siempre le agradezco si nos ayuda a promover el propósito de una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica, porque sabemos que se puede hacer. Desde la década de los 30 sabíamos que se podía hacer. Y si usted le da like ya sea una plataforma de audio o recuerde, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera de las plataformas y también en YouTube. Si usted le da like, el algoritmo se lo enseña a alguien que anda buscando información sobre esto y entonces así podemos ayudar y trabajar en conjunto, usted en sociedad conmigo, para comunicar esto. Porque usted ya se comió el podcast, ahora que alguien más pues se pueda beneficiar de él. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.